Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Y continuando con la segunda semana, donde el tema es Caminando en Fe. Hoy estudiaremos la fe de Moisés, una fe abnegada. Y veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Para ello, yo les invito a que vayamos a la carta a los Hebreos capítulo 11, del verso 24 al verso 28, que dice así, se lo leo. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Mis amados hermanos, la fe que estamos viendo aquí de Moisés es una fe que él muestra cuando deja que Dios trace su destino en vez de permitir que Faraón tome las decisiones en cuanto a su vida. Obviamente él ya era un adulto cuando sucede esto. Ahora, Moisés escoge ser maltratado, escoge ser un esclavo más en Egipto antes que servir a Faraón y además servirle al Dios verdadero. Estoy seguro que esta decisión no fue fácil para Moisés. Sin embargo, estoy seguro que tuvo fuertes y graves consecuencias, porque Moisés sabía que seguir el camino de Dios significaba ser maltratado, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuál pecado? La riqueza, mala vida, todo lo que se supone que trae consigo el tener un puesto como el que tenía, siendo el hijo de la hija del faraón. Porque el pecado tiene sus placeres, mis amados hermanos, pero Moisés lo vio como algo pasajero, de tal forma que si esto durara toda la vida terrenal, a él ya no le interesaba. Ya no le interesaba. Porque Moisés podía ver con sus ojos naturales el peligro del faraón. Él se daba cuenta de lo que estaba pasando y entendió el peligro de quedarse en cualquier lugar cerca de Egipto. Entonces, sus ojos espirituales pudieron ver al invisible con fe, a nuestro Dios verdadero. Y entiende él en ese momento que Dios era un factor mucho más grande y además más fuerte que Faraón. Pero aquellos que no compartieron la fe de Moisés y la fe del pueblo de Israel obediente, encontraron que sus primogénitos fueron destruidos después de esa primera Pascua. No confiaron en la sangre del cordero de la Pascua que fue rociado en los dinteles de las puertas. Ellos no confiaron. Pero dice la lectura que hacíamos, amados hermanos, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esto, hermanos, es a consecuencia de la confianza que tiene Moisés en Dios, porque Moisés, cuando es llamado por el Señor para ser el líder del pueblo, él creía que podía entregarlos y confiaba tanto en Moisés que estaba dispuesto a renunciar a las espléndidas perspectivas que se abrieron ante él, o sea, ante Moisés, allá en Egipto. Mis amados hermanos, cuando Moisés llega a la edad, dice
algunas Biblias dicen cuando llegó a años, que en griego se puede entender ser grandioso. Es decir, cuando creció hasta ser hombre. Dice Hechos capítulo 7, verso 23, cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Él ya tenía 40 años cuando él decide regresar a Egipto a ver a los israelitas. Y él en esa plena madurez que tiene ya, en su pleno juicio, y cuando él considera que no hay peligro para ya de ser influenciado por todo aquello que le ofrecía Egipto, fue a visitarlos, a mostrarse a ellos como quien es enviado para que ellos supieran dónde estaba la salida. Amados hermanos, la fe de Moisés es tan fuerte que incluso él se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Vaya, renuncia totalmente a toda la riqueza que ofrecía el estar en una silla de la dinastía faraónica. Todo esto es porque cuando sus padres lo colocaron en esa cesta para salvar su vida, Dios ya tenía un plan. Éxodo capítulo 2, verso 9, dice que la hija de Faraón lo encuentra y comenta la Biblia en ese verso, dice, y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Pareciera que la hija de Faraón lo adopta, sin embargo, lo cría una mujer diferente. Y eso le dio la pauta a Moisés de no dejar de lado o no olvidar al pueblo de Israel. Pero Moisés fue entrenado como si fuera el hijo de la hija del faraón. Fue educado como el hijo de la hija del faraón. Vaya, las perspectivas de la vida de Moisés eran grandes. Se le abre ante él un grande panorama que no se conoce con certeza qué es lo que él podía haber logrado. Sin embargo, yo puedo estar seguro que no había probabilidad de que él llegara a ser el heredero del trono en Egipto. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque quién sabe si en los reglamentos, estatutos o constitución de ese país se permitía que la línea directa de las hijas pudiera heredar el trono. No se sabe. Pero el haber estado allí le dio la oportunidad de recibir la mejor educación que ofrecían en aquellos tiempos y en ese país. Ahora, una oportunidad, amados hermanos, de la que parece haber aprovechado al máximo Moisés. Esa oportunidad la aprovechó al máximo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22, y lo educó en la sabiduría de los egipcios. Y él llegó, hablando de Moisés, a tener poder por sus propios conocimientos y por lo que hacía. Moisés, de hecho, si Dios ya lo tenía destinado para ello, Moisés no podía ser cualquier persona. Tenía que ser muy inteligente, tenía que ser una persona con gran capacidad. Sin duda estaría, amados hermanos, Moisés conectado con importantes oficinas del gobierno. Era muy seguro. ¿Por qué? Por la envergadura que él tenía. Eso le brinda la oportunidad de una vida de tranquilidad, una vida de placer, como comúnmente lo sabemos. Ahora, esa misma vida le abre la perspectiva de la riqueza a la cual él renuncia, ya que no es probable suponer que él sería heredero de la hija de un rico monarca. Pero el ser heredero de esa mujer le permitía pensar en las riquezas y él renuncia a todo ello. Sin embargo, se dice de todo, o se dice en la Biblia, se negó, no quiso ser el hijo de la hija de Faraón. De hecho, amados hermanos, no se hace mención expresa de qué forma lo hace,
y de qué forma lo rechaza abiertamente, pero su abandono de la corte y su identificación con los compatriotas israelitas hace que haya un rechazo a esos altos honores que se ofrecía al ser hijo de la hija del faraón. No es imposible que cuando él ya estaba familiarizado con la historia real, hubo un rechazo abierto y decidido, de tal forma que él fue considerado como el hijo de la hija del monarca egipcio. Y eso Moisés lo desecha, no le interesa. En esta fe, amados hermanos, de los padres de Moisés, había una mezcla de incredulidad en ese momento cuando la mortandad de los pequeños. Pero le agrada a Dios pasarla por alto, esa incredulidad, porque la fe da fuerzas contra el temor pecado, o contra el temor del pecado, contra ese temor esclavizante. Y los pone a ellos ante Dios de una manera que les permite tomar decisiones importantes, como el poner a Moisés en una cesta para salvarlo. Amados hermanos, el pueblo de Dios es y siempre ha sido un pueblo vituperado, un pueblo golpeado, un pueblo lastimado, un pueblo perseguido. Vaya, el mismo Señor Jesús se cuenta como vituperado en sus oprobios. Y de ese modo los vituperios llegan a ser riqueza, llegan a ser una riqueza tan grande, más grande incluso que los tesoros del imperio más rico que hubiera en el mundo. Y Moisés hizo su elección cuando estaba maduro para tomar esa decisión de renunciar a todo ello. ¿Por qué le digo esto? Porque por fe podemos estar totalmente seguros de la providencia de Dios. Podemos estar totalmente seguros de su gracia y poderosa presencia en nosotros. Amados hermanos, Dios capacita a los creyentes para soportar hasta el fin, sea lo que fuere que vayamos a pasar en el camino. Dios está allí, capaz de cuidarnos y de rescatarnos en cualquier momento. Y eso no se debe porque nosotros seamos justos o porque nuestra justicia es grande, ni porque hayamos hecho los grandes logros. No, es por la sangre del Señor Jesús que nosotros somos llamados hijos de Dios y hemos sido incrustados en esa justicia divina. Porque la fe verdadera hace que el pecado sea amargo para el alma, aunque reciba el perdón y la expiación. Amados hermanos, sigo explicándoles esto. Por fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Eso está en el verso 29, que no lo leí hace rato. Y es por esto que quiero decirles, la fe de quien vemos aquí, en todo el trayecto de los 40 años en el desierto, incluso la persecución de los egipcios hasta el Mar Rojo y cómo se abre el Mar Rojo y pasan en seco. La fe que vemos aquí, ¿a poco es la fe de los israelitas? Claro que no, porque ellos no tenían ninguna fe. Cuando vieron al faraón y a sus carros de guerra venir contra ellos, de hecho, le dijeron a Moisés: volvamos a Egipto tan rápido como sea posible. Hemos cometido un error de salir de allí. O sea, que la fe de la que estamos hablando aquí, amados hermanos, es la fe de Moisés. Es la fe del monarca que Dios eligió para ese pueblo y rescatarlos de la esclavitud en la que estaban ellos inmersos. Moisés se acercó al borde del agua, allá en el Mar Rojo, y la golpeó con aquella vara que el mismo Dios le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y fue por aquella fe que los israelitas, mis amados hermanos, tuvieron agua en el desierto, tuvieron comida en el desierto
y pudieron cruzar en seco hasta la otra orilla en el Mar Rojo. Entonces, llegando al otro lado, cantaron la canción de Moisés. El pueblo se identificó con Moisés, pero en aquella ocasión. Pero la fe que vemos aquí es la fe de Moisés. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que tenemos nosotros aquí? Esa fe abnegada, esa fe sufriente, esa fe que no le interesa qué hay enfrente. Es esperar en Dios únicamente, es confiar en Dios, aún en medio de la tormenta, aún en medio de todas las circunstancias, aún en medio de los oprobios. Cuando yo he leído el Salmo 56 y veo todo lo que dice el Salmo 56 y que 2 o 3 veces repite y dice, ¿y qué puedo tener miedo de lo que me pueda hacer un simple ser humano? Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Esa es la fe que Dios quiere que mostremos. Esa es la fe que Dios quiere que haya en su pueblo en este tiempo. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros. Paz a vosotros, amados.